querido, mi adorado, mi estimado profesor Jesús López Almejo, muy buenas. Yo estaba viendo doble hace unos minutos, me sentía así como visca un poco, pero qué bueno tenerte aquí en vivo, completamente en vivo, en Al Chile. ¿Cómo estás? Meme, di la verdad, este fragmento ya lo grabamos hace 3 horas y estoy aquí porque ahorita estoy en vivo en mi canal. Así me voy a ver, así como para allá. No importa, el asunto es que estás aquí. Entonces, mi querido profe, buenas Martín de noches. Tengo el don del desdoble, puedo estar en 2 partes al mismo tiempo. Esa no me la sabía, pero la voy a resguardar a partir de este momento. Para la próxima que ande en 2 lugares al mismo, voy a decir exactamente esa frase, mi querido profe. Oye, a ver, ilumíname ante este camino inesperado de muchos. Hoy se nos van varios, lo decía Flor Silvestre, se nos fue también el doctor Mireles y se nos va también un Maradona. No, yo casi no retomo el tema, ¿no? Yo leía varios comentarios de la gente que me decía, no le dediques tanto tiempo a Maradona porque no hizo absolutamente nada por México, no es, hay muchos que me decían, ni siquiera es importante por qué hablar de un futbolista si estamos hablando de crítica social y política. ¿Qué podemos rescatar? ¿Cuál es la importancia de este tipo de figuras en las izquierdas, por ejemplo, tomando en cuenta que Maradona era un hombre de izquierda? Sí, mira, Meme, yo hace unas 2 horas hice un video especial. Según yo iba a hacer uno de 20 minutos, iba a ser un breaking news y terminé sacando un video de 1 hora acerca de todo el recorrido de Maradona fuera de las canchas. Y es que aunque era un futbolista, aunque era un hombre lleno de problemas, envuelto en casos de drogadicción, con sobrepeso, diabetes, hipertensión, que llegó a tener violencia contra las mujeres, que se divorció muchas veces, que tenía tatuajes en todo el cuerpo, etcétera, etcétera, problemas psicológicos, etcétera. Maradona, el legado de Maradona, Meme, tiene que ver más con que gracias a que hizo bien las cosas cuando fue deportista de alto rendimiento, pasó a la fama internacional como el mejor futbolista del mundo, por lo menos de su época. Hizo campeón al Nápoles 2 títulos, 2 torneos, en una Italia en donde los torneos eran de 1 año, y en un momento en donde Nápoles era un humilde equipo de media tabla, y de hecho los únicos 2 títulos que ha ganado Nápoles los ganó cuando Maradona los hizo campeones. Argentina fue campeón con Messi en 1986, campeón mundial. Bueno, se recuerda mucho el gol de media cancha que se llevó a 5 defensas y terminó metiendo el gol, y después la mano de Dios contra Inglaterra, y que después fue campeón contra Alemania, y después en Italia 90 fue subcampeón Argentina. Hizo de Argentina un equipo respetable. Pero además, por si esto fuera poco, también se dio el lujo de dirigir a la selección de Argentina en el año 2010 en el Mundial de Sudáfrica. Fue jugador del Barcelona, del Boca Juniors, del Juniors argentino. Ahora ustedes dirán, bueno, si es un futbolista, ¿por qué tanto cuento? Si contextualizamos, querida Meme, Maradona triunfó, o su década de gloria fueron los años 80. Los años 80, Argentina venía de problemas muy serios. Meme, perdió la guerra contra Inglaterra en 1982 y perdió las Malvinas, que para los argentinos es un símbolo de orgullo porque prácticamente les arrebatan islas que están dentro de su mar, ¿no? Y que además, otra cosa importantísima, Argentina venía en esa década también de sufrir ya durante años a la dictadura militar. Y la dictadura militar argentina se caracterizó como la chilena de Pinochet y las brasileñas por las desapariciones forzadas. 65,000 argentinos desaparecieron, y de ahí salió también la figura política de las madres de Plaza de Mayo, que ahora son abuelas de Plaza de Mayo, Meme, y que se convirtieron en el continente, en América Latina también, en la región sudamericana, en los principales especialistas en buscar a gente desaparecida. De hecho, no sé si tú te acuerdas con el caso de Ayotzinapa, de dónde fueron las personas que vinieron, los investigadores que vinieron a tratar de encontrar los restos humanos de los 43 de Ayotzinapa, argentinos, y argentinos vinculados a la práctica de buscar desaparecidos a raíz de la dictadura tremenda que padecieron. Maradona, a diferencia de otras personalidades, y es que hay que decirlo, Maradona en una época en donde prevalecía la televisión y nos metían el fútbol hasta por los codos.
Maradona utilizó su fama política, su fama mundial, su fama artística, su fama folclórica para reivindicar las causas de los más pobres, de los más desvalidos. Mira, por ejemplo, Maradona, siendo Argentina el país de América Latina en el que más comunidad judía y sionista hay, Maradona abiertamente se declaró pro-palestino, con el riesgo de que ello le cerrara puertas, porque así es como opera el sionismo, le cierra puertas a los críticos del Estado de Israel. Y Maradona se solidarizaba año con las causas palestinas. En segundo lugar, Maradona era chavista a más no poder. La primera vez que viajó a Venezuela, escribió Maradona: fui a buscar a un hombre, a un gran hombre, a Hugo Chávez, y me encontré a un gigante. De Fidel Castro le llamaba que era su segundo padre, y decía que estaba muy emocionado de conocerlo, porque siempre le daba consejos de cosas que lo hacían estar consciente de la belleza de la vida y de las cosas que verdaderamente importaban en ella. Incluso respaldó la causa indígena de Evo Morales en Bolivia. Y mira, para la gente que piense que nada más era un futbolista, Maradona es algo más. Por eso no es casual que el presidente Alberto Fernández haya declarado 3 días de duelo nacional en Argentina. Y no importa de los confinamientos que tuvo Argentina, ahora Argentina, la gente salió a las plazas principales de la ciudad de La Plata, de Buenos Aires, Mendoza, casi todas las ciudades importantes de Argentina, a las plazas principales a corear el nombre de Maradona, a escuchar sus canciones, literal, a mostrar duelo. En el caso mexicano, ¿cómo es la relación con México? Maradona y Pelé alguna vez protestaron en Argentina por la visita de George W. Bush, que fue a Argentina, pues a estas reuniones, a estas cumbres latinoamericanas que hay, más Estados Unidos, y Vicente Fox le dijo a Maradona que en lugar de estar en las calles, debería dedicarse a fomentar el deporte. Y Maradona le contesta a Vicente Fox: en lugar de estar hablando de Maradona, debería de estar cuidando a los mexicanos migrantes, a los que tanto matan en Estados Unidos, y usted lo único que hace es besarle la mano al presidente de Estados Unidos. Y luego otra cosa, cuando Estados Unidos anuncia las primeras construcciones de la valla, de lo que hoy conocemos como el muro, entre Estados Unidos y México, Maradona le recriminó a Vicente Fox, ya en el año 2006, que no defendiera con el orgullo azteca, con el orgullo nacional y con el orgullo latinoamericano que México cargaba a cuestas, que no defendiera con dignidad a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que su defensa fuera solamente de dientes para afuera. Maradona entonces era políticamente incorrecto, pero era un tipo, así como lo vemos de locuchón, era neto, pero utilizaba todas sus cámaras, toda la parafernalia en torno a él, literal, meme, para reivindicar las causas de los más vulnerables. Por eso me parecía que sí vale la pena hablar del impacto que tiene para las relaciones internacionales una postura política de alguien que trasciende fronteras, regiones, continentes, y que se hable el idioma que se hable y sea el país donde sea. Si tú dices Maradona, ellos saben quién es Maradona y qué posturas impulsaba. Profe, curioso, porque se va en un día que también era recordado por las izquierdas, ¿no? Un día como hoy, pero hace 4 años muere Fidel Castro. Entonces, una persona con la que Maradona también fue cercana, ¿no? Lo visitó varias veces, hay varias imágenes de ellos juntos. ¿Qué tan duro sería el golpe para las izquierdas? Contando que parece como si hasta fuera, vaya, cosa del destino, quisiera yo verlo así. Y más allá de eso, ¿sabe qué, profe? Aquí la pregunta es, ¿qué tanto necesitamos perfiles tipo Maradona para enaltecer, para activar estas convicciones? Si bien era un tipo con sus claroscuros, que tenía esta parte oscura también, como todos los seres humanos, unos más oscuros que otros, pero ¿qué tanto necesitamos este tipo de figuras políticamente incorrectas en este país? Bastante, querida Meme, porque mira, hoy en día en el mundo contemporáneo, las grandes estrellas se cuadran con la derecha, se cuadran con los intereses financieros por miedo a perder su trabajo, por miedo a desaparecer de la televisión. Tú recordarás, por ejemplo, que Alejandro Sanz, que Miguel Bosé, que Maná mismo, Diego Luna, todos estos andaban de ridículos haciendo conciertos para que se reconociera a Juan Guaidó, para meterse en asuntos internos de Venezuela.
para derrocar, literal, se sumaban a un golpe blando, a un golpe de Estado blando en contra de Nicolás Maduro, al que por cierto no le hicieron ni cosquillas. Pero eso te habla de que estos supuestos cantantes, supuestos actores, supuestas actrices, se cuadran a lo políticamente correcto. Decía Paulina Rubio que ella no tenía nada en contra del presidente Nicolás Maduro, pero que si se decían cosas malas de él es que cuando el río sonaba es que agua llevaba. Te das cuenta que también hay mucha ignorancia. Algo que se le aplaude mucho a Maradona, Meme, es que no era un hombre letrado, no era un hombre estudiado, pero era un hombre que por su alta relevancia y por su gran fama mundial y por los viajes que realizó alrededor de todo el mundo, Maradona tenía una lectura política muy interesante de las cosas. Era un tipo con enfoques centrados en las sociedades. De hecho, pues mira, estaba yo revisando un artículo del diario El País, súper interesante, en el cual, por ejemplo, en alguna ocasión, un cineasta serbio llamado Emir Kusturica hace un documental en el que le pregunta por qué de sus tatuajes. Y es que en una pierna tenía a Fidel Castro y en la otra pierna tenía al Che Guevara. Y Maradona le respondía que ambos tatuajes, tanto el Che Guevara como Fidel Castro, representaban tres cosas. Representaban valentía, representaban rebeldía y representaban honestidad y sobre todo transparencia. Y tú te preguntarás, ¿cómo honestidad y transparencia? Sí, porque cuando se les preguntaba si tenían miedo a hacer la revolución, ellos te contestaban sin tardarse un segundo en decir, tenemos miedo, pero si no hacemos algo, nada va a cambiar. Entonces, me parece muy interesante pues que un hombre que viene de un barrio pobre de Argentina tuviera ese nivel de conciencia, pero te das cuenta que este señor aprendía de los procesos y no daba pasos en falso, no le interesaba quedar bien con nadie, era neto, se manifestó contra Estados Unidos y por eso es que muchos le decían o le escribían poemas y le decían, es que señor, con ese pensamiento, si usted no hubiera sido futbolista, hubiera sido revolucionario y hubiera agarrado un fusil y se hubiera puesto a tratar de sacar a los golpistas de los países de América Latina como lo hacía el Che Guevara. Era más o menos como se le puede describir fuera de las canchas. Yo aquí veo algún comentario, ¿no? Como este de Martín, que dice, un Maradona no, necesitamos una figura con todo lo bueno de Maradona. Lo rescato justamente, y también por lo que dices, porque, y hemos visto cómo aquí hay figuras tipo el Chicharito, vamos a ponerla en un par, un Chicharito que se ha pegado mucho a una ideología conservadora, ha sido o fue muy cercano a un PRI. De hecho, recuerdo que en algún momento sacamos una nota de cómo es que el Chicharito habría sido un intercambio más político que deportivo, ¿no? Mucho más político que deportivo el Chicharito cuando lo mandan al Real Madrid, y en vez de que fuera algo que se habría ganado por su desempeño futbolístico, que no voy a decir que sea bueno o malo, se lo gana más allá por un contrato entre México, entre más bien Enrique Peña Nieto y el dueño del Real Madrid. Entonces, vemos que se apegan ese tipo de figuras actualmente, como el Chicharito, como lo habría hecho también en su momento algunas actrices y actores, últimamente en contra de un Andrés Manuel López Obrador, porque inmediatamente lo señalan como una persona que nos va a llevar a la quiebra, cuando muchos ya hemos visto que estamos en la quiebra. Entonces, rescatando eso, ¿hay alguna figura en México que podríamos tomar como una figura tipo Maradona o similar? Yo francamente, fuera de Tenoch Huerta, que está como en otro ámbito, no veo a alguien tan disruptivo y tan honesto en sus discursos al punto de arriesgarse a que lo dejen sin chamba por hablar de cosas que le incomodan a la élite mexicana. Y es que para la persona que hace este comentario, Meme, que no sé quién sea, pero es interesante su reflexión, porque muestra lo adoctrinado que estamos en México. O sea, muestra cómo en México nos enseñaron a que nuestros ídolos eran impecables, eran impolutos, no se equivocaban, eran estéticamente hermosos, y si por algo se equivocaban, no era culpa de ellos. A mí lo que me interesa muchísimo del análisis de un personaje como Maradona, sin hacer culto de la personalidad, sin hacer apología de las drogas, sin hacer apología de la violencia contra las mujeres, sin hacer apología de las equivocaciones y los errores que tuvo Maradona, lo que me interesa rescatar es que a final de cuentas es un ser humano que, como todos los seres humanos, tiene sus altibajos,
tiene sus claroscuros, pero a pesar de ello, algo que me interesa dejarle claro a la gente, y con eso cerré también hace rato mi participación en mi canal, Meme, que a pesar de que la cultura mexicana, la cultura argentina, la cultura latinoamericana en general, Meme, está más acostumbrada a ver la paja en el ojo ajeno que la viga que tenemos en el propio, de Maradona se destaca lo bueno que hizo y no se le está destacando todas las cosas negativas que también tuvo. Y eso me parece genial porque nuestra cultura es más proclive a sacar lo negativo de las personas y a minimizar los aspectos positivos. De tal suerte que por esto me parece que también a Diego Armando Maradona se le decía que era un dios pecador, un dios sucio, que a pesar de todas las trabas que tuvo en la vida, los problemas de salud desde el año 2000, sus constantes viajes a Cuba, sus estancias en hospitales por meses, sus rupturas amorosas, etcétera, finalmente el tipo, cuando estaba en sus cinco sentidos, era un tipo con una conciencia política muy elevada, que ya lo quisiera cualquier persona de la derecha, y su sensibilidad y su preocupación por ayudar en las causas sociales, un tipo al que se le conoce también la generosidad de ayudar, no solamente en Argentina, también en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, incluso en Nicaragua, que hacía importantes donaciones económicas para que se construyeran hospitales, carreteras, sobre todo escuelas, para escuelas primarias. Y esto, bueno, pues, ¿cuántos deportistas de alto rendimiento, sobre todo los de la farándula, los del fútbol, o actores, actrices, los puedes ver en estas causas, ¿no? Sin reflectores, sobre todo. Claro, sin hacer conciertos, ¿no? Conciertos masivos, etcétera, ¿no? Ya sabemos más o menos por dónde van muchos de ellos. Y nada más para cerrar, Meme, si me permites, de López Obrador dijo que le emocionaba muchísimo en el año 2018, que le emocionaba muchísimo que López Obrador hubiera ganado la presidencia, que era señal de que cuando una persona persistía en alcanzar sus objetivos, lo lograba. López Obrador le respondía que le daba enorme gusto que Maradona viniera al fútbol mexicano, que por Maradona empezó a ver ese deporte, pero que sobre todo lo que más le generaba gusto es que era un hombre que por ser políticamente incorrecto incomodaba a los poderes fácticos, pero finalmente eso mismo lo reivindicaba como la historia. Entonces, Maradona era muy crítico de los panistas y era muy pro AMLO, por así decirlo. Y cuando estuvo acá en Sinaloa, pues casualmente en el debut de Maradona como director técnico de los Dorados de Culiacán, fue también la primera visita de López Obrador como presidente de Sinaloa. Así que tuvieron ahí una coincidencia muy interesante, Meme. Sí, de hecho la recuerdo en The Mexico News, acuérdense ahí en nuestro portal en Facebook, van a encontrar también en Meme Yamel en Facebook, van a encontrar estos recuerdos de esos momentos en los que Maradona estaría hablando de Andrés Manuel López Obrador y en el que Andrés Manuel López Obrador le estaría dando la bienvenida a Maradona. Hoy sube un tuit, de hecho, Andrés Manuel López Obrador diciendo que gracias a Maradona, al presidente, le gustó el fútbol, ¿no? Acuérdense que Andrés Manuel López Obrador, pues justamente es es muy fan del béisbol. Para irnos ya, mi querido profe, nada más una pregunta y con esa me despido. ¿Hay algún otro personaje en general que haya influido tanto en la política, en el deporte, en el entretenimiento, que tenga todo esto? A este hombre le hicieron ver sus canciones con todo y su imagen no tan públicamente positiva en lo social. ¿Alguien que tú recuerdes? Híjole, no, creo que te quedó mal, Meme. ¿Tú recuerdas alguno? Tampoco. Por esa razón era importante hablar de Maradona. Muchísimas gracias, mi querido profe. A tu canal, El Changarro, ¿le recuerdas a la gente para que se suscriba? Pues quiero invitar a toda la gente que se suscriba al canal de Tu Profe de RI, donde damos clases de relaciones internacionales. Y Meme, querida, te súper agradezco la invitación. Sí era importante hablar de Maradona por estas mismas razones, porque contados son los sujetos políticos que fuera del espectáculo se inclinan y tienen una visión que se preocupan por la gente y por los más necesitados. Así que te agradezco muchísimo. Nosotros a ti te mandamos un abrazo y nos vemos pronto por acá. Muchas gracias, querida Meme. Buenas noches.